Vamos a ir al libro de Mateo en los Evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento. Y hoy quería compartir con vosotros una enseñanza que Jesús nos dio en el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una predicación que Jesús hizo y la tenemos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y es bueno recordarla y estudiarla. Empezó con las bienaventuranzas, pero hay un montón de enseñanzas en estos 3 capítulos. Y quería que viéramos del capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 15, que leyésemos este texto donde Jesús nos enseña a orar, porque necesitamos aprender a orar. Y dice así en el versículo 5 del capítulo 6, dice: y cuando ores, hablando Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, te pido en esta mañana que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que seas tú el que abres a nuestros corazones, Señor. Quita de mí toda palabra que no sea tuya, Señor. Quita de mí toda carne, Señor, y todo aquello que te estorbe, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú puedas dirigir este tiempo, Señor, y ser tú quien hables a nuestra vida, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Padre Nuestro es la oración más conocida de la Biblia, ¿no? Tanto es así que si fuéramos a la calle y preguntáramos si la gente lo conoce, la mayoría lo conoce, ¿no? Sobre todo la gente de más edad, porque vivimos en un país de tradición católica, apostólica, romana, y la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña el Padre Nuestro, ¿no?, en su catecismo. Lo que pasa es que hay 2 palabras para referirse a lo mismo y son diferentes. Y una es la palabra rezar y otra es la palabra orar, ¿no? En la iglesia evangélica no se usa la palabra rezar, ¿no? La gente en la calle o en la iglesia católica se dice o se usa la palabra rezar. ¿Y por qué nosotros usamos la palabra orar en vez de rezar? Bueno, pues el significado es importante. La palabra rezar viene de recitar, es decir una serie de palabras de forma mecánica. Eso es recitar, como el que recita una poesía, ¿no? Pero orar tiene una implicación mayor y es que es una comunicación entre 2 personas, en este caso entre una persona y Dios, de forma incluso bidireccional, o sea, no solo que nosotros hablamos, sino que también nosotros recibimos y escuchamos. No oímos la voz de Dios audible, pero sí Dios nos habla de muchas formas, a través de su palabra, a través de multiforma o de muchas formas diferentes que Dios lo hace. Así que podemos usar la palabra rezar, pero a mí me gusta más usar la palabra orar. Y el Padre Nuestro, pues tenemos que tener cuidado porque hay gente que lo usa, sobre todo lo que hablaba en la Iglesia Católica Apostólica Romana, de forma mecánica, como si tuviera un efecto mágico el repetirla varias veces. De ahí decían, pues
reza 3 Padres Nuestros, ¿no? O reza 5 Padres Nuestros, como si eso, por hacerlo 5 veces o 6, tuviera un efecto mágico, ¿no? Pero también podemos olvidar esta oración y Jesús nos la enseñó. Y si nos la enseñó es para que nosotros oremos también con ella. Y vamos a ver por qué es importante esta oración y por qué es una oración completa. Jesús lo primero que dice en el versículo 5 es que cuando oremos, que no seamos como los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Se ponían de pie en la sinagoga y oraban para que los demás les escuchasen. Y Jesús no está condenando la oración en público, ¿eh? De hecho, la oración en público es buena y los apóstoles lo hacían. Si vemos en Hechos 2:42, dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina, o la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que los primeros cristianos oraban en voz alta y en público, ¿no? Entonces Jesús no condena eso. Lo que sí Jesús condena es el motivo por el que oramos. Porque esas personas hipócritas oraban para que los demás los escuchasen. Es decir, para llenar su orgullo. Para llenar su orgullo. Y dice que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La que reciben de la admiración de otros, que no sirve para nada. Porque eso se diluye como el humo. Por lo tanto, dice ahora Jesús, dirigiéndose en segunda persona del singular, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Dios anhela orar, o sea, que nosotros tengamos una comunión con Él, y que lo hagamos en secreto. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Y es suficiente con que Él lo vea. Y Él nos va a recompensar en público. Él va a exaltar al que se humilla, y va a humillar al que se exalta. Por lo tanto, Jesús nos anima y nos enseña a hacerlo en secreto. Y en el versículo 7 dice que no lo hagamos de forma repetitiva. No usemos vanas repeticiones, lo que decíamos antes, ¿no? Como si eso tuviera algún efecto. Dios lo que quiere es sinceridad, es decir, que nos dirijamos a Él de forma sincera. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro ser, sabe cuáles son nuestras intenciones y sabe cuáles son todos nuestros pensamientos. Por lo tanto, que no usemos vanas repeticiones. Decía San Agustín hace muchos siglos, dice, no hay en la oración muchas palabras, sino muchas súplicas, si el corazón persevera en ellas con fervor. O sea, no se trata de la palabrería que tú tengas, no se trata de todo lo que tú sepas, sino se trata de lo que hay en tu corazón y de cómo tú lo expones a Dios. Dios quiere un corazón sincero, porque sabe cuáles son nuestras necesidades. Y dice en el siguiente versículo que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que nosotros se lo pidamos. Y ante este pensamiento cabe la pregunta de si ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿para qué se lo tenemos que pedir? ¿No? Es lógico preguntarse eso, ¿no? Si el versículo 8 dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿para qué le pedimos entonces? Pues es muy sencillo, porque la oración es una actitud de reconocimiento de necesidad y de dependencia de Dios. O sea, la oración no es solo una serie de palabras para pedir, sino la oración es una actitud de reconocimiento, de que nosotros necesitamos a Dios, de que nosotros dependemos de Él, de que le necesitamos en nuestra vida. Y eso es la oración. ¿Sabes una cosa? Dios no creó la oración solo para pedirle, solo para rogarle, solo para suplicarle. Dios creó la oración para que tengamos un encuentro con Él.
para que podamos acercarnos a Él y podamos reconocerle en nuestras vidas y en nuestra necesidad. Así que empieza diciendo el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y aquí empieza la oración que Jesús nos enseña. Y empieza la oración dirigiéndose ¿a quién? Al Padre. Dice, Padre nuestro. La palabra que Jesús usaría aquí, en la escritura griega, es una palabra griega. Pero Jesús hablaba otro idioma. ¿Qué hablaba Jesús? Jesús hablaba arameo. Arameo. El hebreo era una lengua culta que usaban en la sinagoga, pero el pueblo usaba el arameo. Y la palabra en arameo para decir padre era la palabra Abba, escrito A-B-B-A, Abba. Y es una palabra que no solo significa padre, sino también tiene un contexto cuando un niño se dirige a su papi y le dice papi. En arameo le decían Abba. Y quiere decir que Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro papi, nuestro papá, para acercarnos a Él de una forma sincera y de una forma cercana, porque Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano a aquellos que le buscan. Por lo tanto, Él conoce todo de nuestra vida y podemos acercarnos a Él igual que un niño se acerca a su padre. ¿Cómo se acerca un niño a su padre? Con sinceridad, con cercanía y se acerca diciéndole, papi, necesito esto, papi, tengo miedo, papi, arrópame o ayúdame, ¿no? Por lo tanto, así nos tenemos que acercar a Dios, Padre, y dice Padre nuestro. ¿Por qué? Porque no es solo mío, es también tuyo. Y esto nos habla de una actitud contraria al egoísmo. Pensamos que solo es para nosotros. Y muchas veces somos egoístas a la hora de pedir. Solo pedimos para nosotros y para nosotros. Pero cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que no solo es mi Padre, es tu Padre también. Y el tuyo. Y Él es nuestro Padre. Por lo tanto, empieza diciendo Padre nuestro. Y a partir de esta dirección a la que se dirige la oración, la estructura del Padre nuestro es muy esquemática. Son 3 peticiones que ponen a Dios en primer lugar y luego otras 3 peticiones que son personales, es decir, que ya nos ponen a nosotros en primer lugar. Vamos a ver cuáles son esas 6 peticiones. Las 3 primeras, como decía, ponen a Dios en primer lugar. La primera que dice es, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué santificado sea tu nombre? Porque la oración empieza alabando y adorando a Dios. Y así es como debemos empezar nuestra oración, alabándole a Él. ¿Por qué? Porque empezamos normalmente de forma egoísta pidiéndole. Pero Dios o Jesús nos enseña a adorarle primero. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Declarar que Él es santo. Lo que hemos cantado hace un ratito. Pero no solo adorarle con nuestra boca, sino también con nuestra vida. Declarar que Él es santo, santo por siempre, le hemos cantado hace un rato, ¿no? Y cuando decimos santificado sea tu nombre, es decirle que Dios es lo primero en nosotros, que Él es santo, que Él está por encima de nosotros, que le necesitamos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay pecado. Y Él tiene que limpiarnos. Por lo tanto, santificado sea tu nombre, alabarle, adorarle. ¿Sabes que en el cielo se le está alabando a Dios continuamente? Allí no hay tiempo. Cuando estemos en el cielo no habrá reloj. No habrá el sol, no habrá ni sol, dice la palabra. Porque la luz de la gloria de Dios alumbrará. Así que no tendremos problemas de olas de calor ni de olas de frío cuando llegue en enero, que vendrán las olas de frío y ya nos olvidaremos de la ola de calor y vendrán las olas de frío. Allí no habrá problema de ese tiempo, porque allí solo tendremos a Dios y su presencia. Y entonces ahí le adoraremos. Pero mientras tanto, aquí también tenemos que aprender a adorarle y a alabarle. Y en la oración es lo primero que hace, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino. Esta palabra o esta frase de 3 palabras a veces no la sabemos entender porque pensamos que venga tu reino es como que el reino de Dios, como si fuera una ciudad, viniera aquí. El reino de Dios es el gobierno de Dios. O sea, cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo
venga tu gobierno sobre mi vida, que tú gobiernes mi vida. Y gobernar mi vida significa gobernar mis pensamientos, gobernar mis intenciones, gobernar mis deseos, gobernar mi corazón, gobernar toda mi vida, que Él sea el que decida en mí. Nosotros tomamos decisiones y a veces nos equivocamos, ¿no? Porque tomamos decisiones equivocadas y no contamos con Dios. Pero si contamos con Él, no nos vamos a equivocar, porque dejamos que Él gobierne en nuestra vida y Él es todopoderoso. Por lo tanto, cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que venga el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y el reino de Dios no es algo futuro, sino es algo presente. Que hoy necesitamos el gobierno y el reino de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere establecer su reino y su gobierno sobre nosotros. Es decir, poner en primer lugar los intereses de Dios a los nuestros. O sea, anularnos, que nos quitemos el yo de nuestro trono y le podamos dejar a Dios que Él gobierne en nuestra vida. Y la tercera petición que hace Jesús, que dice en la oración, es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús sabía bien lo que estaba diciendo. ¿Sabes por qué? Porque años después o tiempo después de enseñarnos esta oración, Jesús tuvo que ir a el momento más importante de la historia de la humanidad, a entregar su vida, a dar su vida en sacrificio por ti y por mí y de todos aquellos que le reconocen. Y eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre como tú y yo, sometido a emociones, a miedos, a pasiones, y Él tenía miedo de la muerte como hombre. Pero en un momento Jesús le dijo: pase de mí esta copa, ¿no? Pero luego, ahí estaba su humanidad. Pero luego dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cómo nosotros no debemos hacerlo? Si Él, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cómo nosotros no debemos hacerlo? Por lo tanto, reconocemos cuando decimos hágase tu voluntad, que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y le rendimos nuestra voluntad delante de Él. Y no solo que sea hecha su voluntad sobre nosotros, sino sobre todo lo que nos rodea, sobre este mundo. La voluntad de Dios se va a hacer. A pesar de lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, con Palestina, en Israel, la voluntad de Dios se va a hacer, porque Él es soberano. Amén. Así que no tengamos miedo, no tengamos temor, porque su voluntad se va a hacer. Por lo tanto, dejemos que su voluntad se haga. Y muchas veces la voluntad de Dios no es la nuestra. Por eso cuesta. Porque pensamos que es lo que nosotros queremos o creemos que es por ahí por donde debemos ir, pero Dios dice: no, tienes que ir por aquí. Y si nosotros le dejamos, vamos a ir por buen camino, pero le tenemos que dejar y decirle: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y te voy a decir una cosa: estas tres cosas se hacen en el cielo. Es decir, en el cielo Dios es adorado, en el cielo su gobierno es ejecutado y en el cielo su voluntad es hecha. Ahora Dios quiere que se haga en esta tierra, que aquí sea adorado y alabado en nuestra vida, que aquí nos dejemos gobernar por Él y que su voluntad sea hecha en cada uno de nosotros y de nuestras familias, para que Dios sea glorificado. Amén. Así que 3 peticiones que ponen a Dios en primer lugar. Y ahora vienen 3 peticiones personales para cada uno de nosotros. La primera es: el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y Dios desea que le pidamos el pan, pero no solo el pan material, sino el pan espiritual. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto durante 40 años y caminaron en fe porque no tenían nada. Se fueron como muchos salieron de sus países, con 4 cosas saldrían. Pero Dios les fue fiel a su pueblo. Y Dios dice, lo podemos leer en Éxodo 16:4, que Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿qué? ¿De una semana? ¿De un mes? ¿De un año?
La porción de un día, le dijo Dios a Moisés, que le dijera al pueblo. Cogerán la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios les dio el pan diario de cada día. El maná, aquel, no sé cómo sería, aquel pan liviano que caía del cielo y les alimentaba. Y algunos lo guardaban y ¿qué pasaba? Se podría, se llenaba de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios les iba a dar cada día. Hoy les iba a dar el maná y mañana les daría el otro. Y cada día les iba a dar. Así Dios quiere que nosotros le pidamos el pan. No solo el pan que necesitamos para vivir, sino sobre todo el pan espiritual, sin el cual nos morimos. Y lo que comiste ayer ya no te sirve para hoy, ¿a que no? Hoy vamos a comer todos, yo creo, ¿no? Creo que esperemos que vamos a comer todos. Porque lo que comimos ayer ya como que se ha diluido por todas las células. Y necesitamos comer hoy. En la relación con Dios es igual. Si ayer tuvimos un tiempo con Dios, fue bueno, pero hoy necesitamos un tiempo con Dios. Y mañana lunes vamos a necesitarlo también. Y al martes también, y al miércoles. Y cada día vamos a necesitar esa relación con Dios. Y vamos a necesitar ese pan diario. Por lo tanto, pidámosle el pan de cada día, dánoslo hoy. Así que no solo el pan material, sino el pan espiritual. Y el pan material, Salomón dijo una cosa muy sabia. Dijo en Proverbios 38, dijo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Fíjate qué sabiduría, ¿eh? Es decir, le decía a Salomón, no me des ni mucho, ni tampoco poco, sino lo necesario. ¿Por qué? Porque dice, no sea que me sacies si me das mucho y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que le pidamos a Dios el pan necesario. No te afanes con las riquezas de este mundo. A veces nuestra mente va a querer más y más, Señor, dame más y quiero más y más. Con el pan necesario es suficiente. ¿Por qué? Porque así tu corazón estará enfocado en Dios. Así que pídele el pan de cada día. Segunda cosa que pide es una muy importante. Le dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte es muy delicada. Muchos, si pudieran, la quitarían de la oración. ¿Por qué? Porque es una de las partes más importantes y implica dos cosas. Uno, pedir que Dios perdone nuestras ofensas o nuestras deudas. Debemos reconocer nuestro pecado y no endurecer nuestro corazón. ¿Sabes qué? Que pecamos constantemente, fallamos constantemente. Dice Primera de Juan 1:8. Si quieres ir conmigo a Primera de Juan 1:8, fíjate lo que dice. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si hay gente que dice, no, yo no peco, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y muchas veces diariamente y continuamente. Cierta ocasión una niña le dijo a su papi, papi, ¿podríamos estar una semana sin pecar? Y el padre le dijo, una semana no, es muy difícil. ¿Y podemos estar un día sin pecar? Un día también es muy difícil, un día sin pecar. Y si podemos estar una hora, una hora pues a lo mejor si lo intentas. Dice, ¿y un minuto? Dice, un minuto sí. Dice, entonces, ¿por qué no vivimos la vida minuto a minuto? Le dijo aquella niña a su padre. A veces necesitamos vivir la vida conscientemente. A veces vamos muy rápido, de aquí para allá, sin darnos cuenta de que el pecado nos va ensuciando y nos va manchando. Y necesitamos pedir perdón a Dios y también a los que ofendemos. Fíjate, a veces hay gente que piensa que hay pecados grandes y pecados pequeños. Para Dios, el pecado es pecado. Otra cosa son las consecuencias, cuidado. Las consecuencias sí que pueden ser grandes o pequeñas de nuestro pecado. Hay consecuencias muy grandes. Pero una cosa son las consecuencias y otra cosa es el pecado. Para Dios el pecado
es pecado. Decía un tal Jonathan Edwards que cualquier pecado es más o menos odioso según sea el honor de quien hemos ofendido. Puesto que Dios es de infinito honor e infinita santidad, el menor pecado es de infinita consecuencia. Fíjate lo que decía. Es decir, él decía que el pecado dependía de a quién estábamos fallando. Y si fallamos a Dios, que es el más grande, pues la consecuencia del pecado, aunque sea pequeña, es muy grande. Por lo tanto, tenemos que pedir perdón a Dios y a los que ofendemos, porque ofendemos muchas veces a la gente y muchas veces a los que más cerca están de nosotros, a nuestra familia. Y tenemos que reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Decía David en el Salmo 139, que ha leído Fanny, ¿no? Decía o 119 has leído. Bueno, no, 139. Versículo 23. Dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos examine, porque a veces hay cosas ocultas que no nos damos cuenta, fallos y errores que ya están enquistados en nosotros y se dan cuenta todo menos nosotros. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y pedir perdón a los demás y entender que Dios nos tiene que perdonar. ¿Sabes? Hablando de lo del pecado grande y pecado pequeño, los que practican la homosexualidad, por ejemplo, tendrán que dar cuentas a Dios no solo por su pecado de homosexualidad, sino por todo su pecado. No solo por la preferencia sexual, sino por cualquiera que sea su estilo de vida. Porque cuando una persona entiende que hay pecados en su vida como la mentira, como el odio, como la blasfemia, como el orgullo, como las envidias, verán su necesidad de arrepentirse y recibirán un corazón nuevo, con nuevos deseos, Y Dios es el que nos da un nuevo corazón, con nuevos deseos. Por lo tanto, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no solo pedir perdón, sino también perdonar. Porque Dios no perdona a nadie que no quiere perdonar. Y eso lo vemos en la parábola en Mateo 18. La puedes leer en tu casa esta semana. Mateo 18, 23. Un rey tenía 2 siervos. Y dice que el rey le perdonó al siervo que más le debía, le perdonó todo lo que le debía. Pero ese siervo a su vez tenía un consiervo que también le debía y no le perdonó. Y no le perdonó lo que le debía. Por lo tanto, Dios, o Jesús mejor dicho, dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos va a perdonar. Así que lo contrario del perdón se llama rencor. Y el rencor crea una barrera en nuestra vida que no nos deja crecer y no nos deja avanzar. Por lo tanto, hay que derribar esa barrera del rencor. O mejor dicho, pedir a Dios que Él derribe esa barrera para poder perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño. Sea el daño que sea la persona que sea y sea cuando haya sido. Porque puede ser hace muchos años, en nuestra infancia incluso, algo que alguien nos hizo. Y nosotros debemos perdonarlo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos perdonó en Cristo Jesús. Jesús nos perdonó, o Dios nos perdonó en Cristo Jesús, y Él nos ha limpiado de toda maldad. Así que es imposible que una persona que haya nacido de Dios y tenga el Espíritu Santo no pueda perdonar. Si una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, puede perdonar. Y no solo puede, sino que tiene que hacerlo. Con el amor de Dios podemos perdonar. A veces con nuestro propio amor es difícil. Por eso Jesús nos enseñó que no solo amemos a los que nos caen bien, sino que amemos a los enemigos. Y eso es imposible con nuestras fuerzas humanas. La gente en la calle dice, no, pero ¿cómo voy a perdonar yo al que hace daño, no? Pues Jesús nos enseñó a perdonar aún a nuestros enemigos y a bendecirlos.
Amén. Por lo tanto, no te olvides de esta parte. Y la última parte es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A mí me gusta otra versión que es mejor, que dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Lo tenemos en Santiago 1:13, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, Dios no nos va a tentar. Pero hay alguien que sí nos va a tentar, y es el diablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, o contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra nosotros. Yo se lo digo a los presos allí en la cárcel de Aranjuez, que digo, la lucha vuestra no es contra los funcionarios, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa guerra espiritual que batallamos cada día. No es de vez en cuando, el enemigo está todos los días intentando hacernos caer, intentando derribarnos. Por lo tanto, que Dios nos libre de caer en la tentación. La tentación no es lo mismo que la prueba. La prueba tiene como propósito el crecimiento de nuestra fe. Dios sí nos pone a prueba. Pero la tentación tiene como fin nuestra destrucción, y que caigamos en el pecado. Ser tentados no es problema, el problema es caer en la tentación. Todos somos tentados, cada día somos tentados por nuestras propias, dice la palabra, concupiscencias, por nuestros propios deseos, por nuestra propia naturaleza caída. Todos tenemos tendencias a ser tentados y a fallar y a caer en cosas que están mal. Pero Dios nos dice que roguemos, o Jesús nos enseña que roguemos para que no caigamos en la tentación. Así que existen dos maneras en las que Satanás nos puede tocar. Con el permiso de Dios, porque pasó con Job, Dios le dio permiso para que tocara la vida de Job, o el caso de Pedro, que Dios le dio permiso para que zarandeara a Pedro. Pero también el enemigo puede venir o puede, si nosotros le damos lugar. Por eso Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo, porque si no, él va a hacer de las suyas. Y lo último, o con lo último que termina esta oración, es con una alabanza, igual que empezó. Empezó diciendo: santificado sea tu nombre, con una alabanza. Pues termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este final de la oración, en la versión Nácar Colunga, que es la que usa la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana, no viene. Los católicos no enseñan este final, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Porque termina dando la gloria a Dios. Igual que empezamos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Pues termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, termina reconociendo que Dios es el único digno de recibir la alabanza. Y Él es el motivo de nuestra oración. Fíjate lo que decía Calvino, aquel monje católico que Dios abrió los ojos y se dio cuenta de lo equivocado que estaban, ¿no? Y este hombre, Calvino, dijo: este final de la oración del Padre Nuestro debería no solo dar calor a nuestros corazones para proseguir hacia la gloria de Dios, sino también decirnos que todas nuestras oraciones no tienen más fundamento que solo Dios. Es decir, el fundamento de nuestra vida es Dios, y el de nuestra oración también es Dios, porque si no, ¿a quién nos dirigimos? Si no es a Dios. Entonces, cuando terminamos alabando a Dios, estamos declarando que el fundamento de nuestra oración es Dios mismo. Él es el único digno de gloria, de alabanza
y de adoración. Así que Jesús nos enseñó a orar. Y fíjate, los dos últimos versículos terminan diciendo el qué, 14 y 15. ¿Qué terminan diciendo? La misma parte de la oración del perdón. Vuelve a decir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, no os seréis perdonados. Y si lo repite otra vez, ¿por qué será? Porque es importante, ¿no? Si no, lo repetiría Jesús. Y lo vuelve a decir, ¿por qué? Porque el perdón es fundamental en nuestra vida. Si no perdonamos, no podemos avanzar. Por lo tanto, Jesús nos enseña a orar. Si a veces no sabes cómo orar, usa esta oración. Es una oración completa, como lo has podido ver. Es completa. Por eso Jesús nos la enseñó. Así que si hace mucho que no oras con esta oración, úsala. Tampoco quiere decir que tienes que usar todos los días el Padre Nuestro. Pero es bueno orar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo enseñó. Y porque lo que dice ahí es completo para nuestra vida. Así que oremos a Dios cada día en oraciones conjuntas en la iglesia, que es necesaria. La oración dicen que es el termómetro de la iglesia, ¿no? Si una iglesia ora, una iglesia es ferviente y es una iglesia poderosa. Si una iglesia no ora, es una iglesia débil. Por lo tanto, oremos, porque mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Así que si queremos poder, tenemos que orar, porque es la herramienta que Dios nos ha dado para entrar en relación con Él y para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos enseñas cada día, Señor. Gracias, Jesucristo, por esta oración que tú nos enseñaste en aquel sermón. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a orar y que nos enseñes a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, en nuestro caminar, Señor, diario, Padre. Que podamos acudir a ti cada día, Señor, no solo para pedir, sino también para adorarte y alabarte, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor. Te pido por esta ciudad de Valdemoro, Señor, por esta nación, por este mundo, Señor, que se pierde sin ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando con poder, Señor. Tú eres soberano, Señor, y sabemos que tu voluntad será hecha, Señor, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Por eso, Señor, entre tanto, ayúdanos, Señor, y revélanos tu dirección y tu palabra para que sepamos caminar en cada momento, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada familia. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios os bendiga.